Gloria a Dios, hermanos, paz de Cristo. Ha sido una bendición maravillosa estas predicaciones de nuestros consiervos. Hemos ido viendo cómo Dios nos ha metido en el mismo espíritu de levantar, de levantarnos, de levantar nuestro altar, de levantar nuestra vida espiritual, de levantar a otros. Y hoy quiero decirle aquí a los hermanos, hermano Amalio, hermano Josué, me siento honrado de estar con ustedes en esta mesa redonda. Nuestros hermanos son unos estandartes de la Iglesia Apostólica y me gustaría que antes de empezar a hablar este tema tan maravilloso y tan útil que va a ser para las generaciones que estamos ahorita, que nos saludaran para empezar, hermanos. Salúdenos, por favor. Paz de Cristo a todos, hermanos. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos vean y con mucho gusto estoy participando en este maratón de predicaciones de los pastores o de varios pastores de aquí de Tijuana. Con gusto, porque sabemos que el pueblo necesita la edificación, el pan, y por eso estamos aquí, por interés de ustedes, hermanos, que están viendo este programa. Dios les bendiga y un gusto saludar a todos. Y gracias, Carlito, por invitarnos. Dios les bendiga. Paz de Cristo a todo el pueblo de Dios. De veras que es un privilegio grande que Dios nos concede poder tener estas participaciones. Yo declaro toda bendición para sus vidas. Es un tiempo especial el que estamos viviendo y damos gracias a Dios porque Él ya había de antemano previsto que iba a haber problemas para congregarnos, pero Él ya tenía visualizada este medio de las redes sociales para poder transmitir su palabra y poder llegar a mucha más gente de la que normalmente llegábamos. Felicitamos aquí a la iglesia número 64 por esta iniciativa y con mucho gusto estamos aquí para participar. Bendiciones para todos. Dios le pague. Hermanos, ahorita al estar aquí con ustedes sentado, me viene a la mente un sermón, hermano Amalio, que le escuché hace años cuando recién yo llegué al camino de Dios. Usted hablaba de Jaquín y de Boaz, esas dos columnas que estaban enfrente del templo de Salomón para gloria, y yo así los miro a ustedes en este tiempo en la Iglesia Apostólica en el distrito de Tijuana, como esas dos columnas que sostienen, hermanos, con su ejemplo, que sostienen con su ministerio, con su disponibilidad, el que ustedes estén interesados, como lo ha sido todo su ministerio, de hablarle a lo más importante que es el pueblo. Qué maravilloso es alimentar al pueblo y que ustedes vivan levantando su generación, porque aquí ya vemos algunos pastores jóvenes que estamos inspirados por el trabajo de ustedes, que estamos motivados por la fuerza que Dios les ha dado. Y yo tengo una frase para los pastores de esa generación. Les digo que para mí ellos son todavía de madera de acacia, hermanos, de esa madera que no se rompe ni se dobla, hermanos, de esa que permanece. Quiero, hermanos, aprovecharlos, y esta es mi primera pregunta, y que los jóvenes también sepan, y la iglesia en general. No habíamos pasado algo así, no habíamos vivido que nos privaran de estar en el templo por lo que sea. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es lo más difícil de una manera congregacional que a ustedes les tocó vivir en su tiempo, hermanos, como jóvenes o ya como más adultos? ¿Qué sería? Porque a nosotros ya nos tocó esto de la torón, ¿verdad? ¿Qué sería, hermano Josué? Bueno, a mí algo similar no nos había tocado vivir como pastor, ¿verdad? No lo hemos visto así. Ha habido otras circunstancias, pero como esta, no creo que todos estamos aprendiendo bajo esta circunstancia, ¿verdad? Hemos tenido momentos difíciles. Yo he tenido momentos difíciles en el que no he entendido lo que Dios estaba haciendo, pero estaba dispuesto a obedecerlo. Y pienso que es básico para hoy en este tiempo, esa decisión.
En nuestros tiempos de jóvenes, hablo aquí del hermano Josué y de su servidor, el estar en la iglesia era una devoción bien arraigada en nuestros corazones. La verdad, como dice el hermano Josué, yo jamás me imaginé que un día íbamos a tener que enfrentar esta situación. Sí, se hablaba de prédicas, de la profecía, de que un día nos podían quitar la Biblia, de que un día nos podían quitar nuestros templos, de que un día iba a ser muy difícil congregarnos, pero nunca nos imaginamos la estrategia que el enemigo tenía, como decimos, bajo la manga para nuestra generación presente. Y porque vaya que ya no es ni el gobierno el que realmente nos está sacando de nuestros templos, sino un simple virus. En nuestros tiempos, para mí siempre ha sido algo tan sagrado estar en el templo. Es una devoción que para mí era inquebrantable no estar un domingo en el templo, y creo que serán muy contados los domingos que por alguna circunstancia a veces ajena a nosotros mismos, que no hemos estado en un culto en el templo, pero ahora estamos confinados, ¿verdad? Meses, y ya hasta nos estamos acostumbrando, hermanos. Así que Dios nos ayude a salir, sobrellevar y salir de esta situación y ver qué cosas nuevas vienen para la iglesia. Así es, con permiso, hermano. Qué importante es, le comentaba al hermano Josué, en el tiempo que yo tengo de cristiano, alrededor de 15 años, había algo que siempre estuvo en mi mente, hermanos, y era que el cristianismo que teníamos era muy fácil. Yo empecé en esta generación y yo decía, se me hace muy fácil la manera en la que vamos bien avanzando. Siempre tenía ese sentir, ese pendiente de que estaba muy fácil, pues, el asunto de servir a Dios en mi tiempo, y sentía que iba a pasar algo. No sabía cómo, pero sí sentía que íbamos a sufrir un tipo de violencia para que nosotros, dice la Biblia, que a los que amamos a Dios todo nos resulta para bien. Pero qué doloroso son esos actos que Dios de repente hace con nosotros para sacarnos de nuestra comodidad. Algo se me presentó como pastor y quiero que ustedes nos aconsejen. De repente llega la pandemia y estamos restringidos del templo, y veo que el liderazgo está habituado a trabajar solamente presencial. ¿Cómo motivar a nuestros líderes a que saquen adelante su responsabilidad, aunque no estamos en presencia, hermanos? ¿Cómo mentalizarlos para saber que el liderazgo es siempre? Porque Dios nos lo dio. No nos lo dio solamente el pastor por permitirlo o la iglesia, sino que es un llamamiento de Dios que se tiene que ejercer en todo momento. ¿Es correcto, hermano Josué? Bueno, pienso yo que en nosotros debe de estar, debemos estar abiertos a entender que antes la iglesia era un costumbrismo el templo, solo las 4 paredes, y siempre ha habido tanto trabajo en la obra de Dios, tantísimo trabajo, pero hay gente que solamente el domingo eran cristianos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos que nos están viendo, es evidente esto, que Dios nos está llamando, que ahora que regresemos, no nomás regresemos al templo. Se tienen que desarrollar su ministerio. Yo hacer más trabajo como pastor, esa es la realidad. Dios nos quitó los templos porque era un costumbrismo, eso nomás, todo ahí, no hacíamos nada con el vecino, con los vecinos, nadie, poca gente ejercía sus dones, sus ministerios. Vivíamos tiempo que ¿cómo decirlo? Que no hay tiempo para las cosas de Dios, estoy trabajando, no tengo ganas. Con esto Dios nos está demostrando, y lo que Dios trató con ustedes en sus casas de estos 4 o 5 meses,
pues pongámonos listos, hermanos, porque esto fue, decirte el hermano Amalio, el templo no lo cerró el gobierno, una pandemia nos lo quitó. ¿Y quién la permitió? Pues Dios, aunque dicen que la hicieron y que lo que sea, Dios lo permitió. Y entonces en la iglesia tenemos que entender el mensaje, tanto ustedes como laicos, como ministerios, tanto nosotros como líderes, como pastores también. Esa es mi opinión. Así es, hermano Amalio, ¿qué nos puede aportar, siervo? Yo veo en todas estas circunstancias que estamos viviendo una manifestación anticipada de los juicios de Dios. Y la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. La verdad es que durante todo el tiempo ha habido gente fría, gente tibia y gente fervorosa. Todo el tiempo lo ha habido. Pero yo puedo ver que Dios está juzgando a su pueblo, está haciendo un juicio y está probando. Creo que más bien es la palabra apropiada. Dios está probando a su iglesia porque a partir de una situación como esta y quizás otras peores que vengan, la gente que es de Dios se queda, pase lo que pase, y la que está ahí por encimita lo toma como pretexto para hacerse a un lado. Y en el liderazgo muy especialmente. Yo ahorita en la congregación yo estaba observando que un porcentaje de líderes ha aprovechado esta pandemia sencillamente para colgar los guantes, como decimos. Vacaciones. Sí, permanentes. Pero he visto otros que de alguna manera por teléfono, por el Zoom, ellos están en contacto con su gente y están motivando a su gente y están trabajando. Ha habido quienes han dicho, no, pues yo ya bórreme de la célula. Pero de la gente que esas personas habían contactado, ahora dijo, no, yo quiero la célula. Entonces, sí, entonces Dios está obrando para probar a la gente y ver quién es quién. Dios quiere gente que esté comprometida con Él. Y los juicios, las pruebas vienen para cernirnos y ver quién está de a de veras y quién está ahí nomás. Gloria a Dios. Hermanos, qué cosa tan especial nos ha dicho el hermano. Y es cierto, a veces no en general, pero de repente alguna parte del liderazgo puede dejar de ejercerlo y nos sorprende, pero también hay quien quizá no tenía la responsabilidad y nos sorprende con su liderazgo natural, ¿no? Con su pasión por servir a Dios. Y ya ven, hermanos, por si alguien decía que las células no funcionaban, nuestro hermano Amalio, las visitas se ganan líderes, gloria a Dios. Aquí sí que sí funcionan, hermano. Sería que la iglesia, hermanos, de nuestro tiempo se convirtió en una cierta apariencia, donde quizá en la iglesia sí llorábamos, en la iglesia sí hablábamos lenguas, en la iglesia sí éramos serviciales, pero en casa no. ¿Y cuánto hijo de cristiano miraba una dualidad en sus padres? Decir, oye, en la casa es pleito y en la iglesia es gozo. Y hasta hay esas frases famosas de los hijos de mejor quisiera vivir en la iglesia, ¿no? Porque ahí es donde mi papá y mi mamá se portan bien, es la máscara. Así es. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo, híjole, es que voy a defender lo indefendible, cómo levantar el sacerdocio en esta situación? Si tantas veces hemos predicado de esto, ¿cómo enseñarle ahorita a los hermanos, hermanas que nos están escuchando, que entendamos que lo que Dios hizo, decía nuestro hermano, el enemigo se metió,
dice nuestro hermano Josué, Dios permite lo que sea, lo que nos quieran hacer, sea del diablo, sea de lo que sea, tiene que pasar por la autorización de Dios. ¿Es correcto? Él tiene que dejar o no. Pero ¿cómo nosotros enseñar, hermanos? ¿Qué consejo les dan ustedes a las casas de entender que empiece en casa la devoción, empieza en casa la santidad, empieza en casa el ministerio? ¿Cómo, hermanos? Bueno, yo diría tres cosas para restaurar, para que mis hijos se salven, para que mi casa se salve, para que seamos cristianos, venga lo que venga. Lo primero que yo diría es que no vivamos una fe cultural, que mis hijos son cristianos porque van a la iglesia, no, eso no, cuando crezcan te vas a dar cuenta que eso no funciona. Que no sea una fe cultural, ni la tuya como padre o como madre, ni la de tus hijos. Eso es lo primero que hay que evitar. Que porque mis hijos van a la iglesia son cristianos, no, llévalos a la que sientan la presencia de Dios. Porque cuántos hijos de hermanos, miren, hasta 1986 el 95% de los hijos de los hermanos se quedaban en la iglesia. Ahorita con batallas se está quedando el 10%. En 30 años hemos perdido el 90% del crecimiento biológico de los hermanos, de los hijos de los hermanos. En 30 años. Ese es un foco rojísimo el que está en la iglesia apostólica, entre todas, pero la iglesia apostólica. Por eso yo digo que lo primero que yo haría es no vivir una fe cultural. En segundo lugar, yo aumentaría mis niveles de educación. Es decir, que tus hijos aprendan más palabra, que tus hijos verdaderamente aprendan la palabra. Y tú como padre y tú como madre también. Tenemos mucha gente. La iglesia tiene escuelas locales, tiene escuelas distritales. Y hay padres que pasan toda la vida sin superarse. Entonces no tienen capacidad para responderle a sus hijos que estudiaron en la universidad, no la tienen. Entonces ese es el problema. Los muchachos no aprenden, no son los padres los que le responden preguntas, por eso se nos van, porque es el padre el que va adelante. Alguien dice, pues yo no sé nada de computadora, pues tómelo en serio, póngase a saber algo, por favor. Y es igual de la palabra de Dios, porque sus hijos están escuchando muchas cosas de hoy en día y usted nomás se encierra en que no sabe. Por eso nos están ganando los del mundo nuestros hijos, ¿verdad? Y en tercer lugar, yo diría, evitemos los modelos deficientes de cristianismo. Ahorita decía aquí el pastor Carlos, ¿no? En la iglesia somos uno y en la casa somos otro. En la iglesia hablamos en lenguas y en la casa hablamos otras lenguas. Ese es el problema, pues. Entonces yo diría, para fortalecer el sacerdocio, yo haría esas tres cosas. Las guardaría, a lo menos fue lo que yo hice en mi vida como padre. En mi vida como padre. Yo luché porque mis hijos tuvieran fe, porque mis hijos vivieran para Dios. Así que yo tuve que luchar que ellos no tuvieran una fe cultural, que ellos vieran que yo sabía la palabra, que las trataba de explicar y que no vieran en mí modelos defectuosos. Que en el púlpito yo predicaba el amor y acá abajo pateaba a los hermanos con la punta de mis zapatos, que nomás miraba a la iglesia para sacarle dinero, que nomás miraba a la iglesia para aprovecharme de ella. Jamás. Por eso los hijos de los pastores están teniendo problemas también, porque no somos concurrentes. Y ahí le paro, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, yo secundo lo que dije hace rato. Siempre ha habido de todo en la iglesia, pero creo que estos tiempos nosotros debemos de aprovecharlos para retomar el plano bíblico de cómo comenzó la iglesia en sus inicios. Y la iglesia inició en las casas. La iglesia por los primeros 300 años o más no tuvo templos. Es cosa asombrosa descubrir eso, ver cómo la iglesia se desarrollaba, se fortalecía y crecía gracias a la conversión a Cristo en los hogares. Y creo que esto debiera de ser una grandísima oportunidad
para la iglesia de hoy para retomar ese principio y que la verdadera vida espiritual comience en cada familia, en cada hogar, porque el establecer de una manera sólida, permanente, como una rutina, esperando que la rutina no caiga en muy rutinaria, pues, sino que cobre vida, un altar familiar con vida, que realmente contribuya a fomentar la vida espiritual del hogar. Porque también hemos estado por ahí detectando casos que ahora que el hombre no va a trabajar y se queda en casa, es cuando surgen los verdaderos problemas. Porque es cuando la mujer se cansa de ver al esposo nada viendo televisión o es enfadoso, surge el verdadero carácter allí y eso afecta a los hijos. Entonces aquí lo que se trata es de cultivar el verdadero carácter en Cristo, el carácter de hijo de Dios, de hijos de Dios. Así que gloria a Dios. Sí, sí, hermano. Sí. entonces creo que ahora debemos de reenfocar el verdadero liderazgo hacia los hogares, hacia los padres de familia, porque es ahí donde yo creo que Dios quiere comenzar a levantar una iglesia nueva, que realmente esté más fortalecida. Dios nos ayude a poder canalizar esta situación y aprovecharla al máximo, porque ese es nuestro tiempo. Dios nos escogió para vivir a nosotros en este tiempo y resta de cómo vamos nosotros a aprovechar todas las circunstancias para que Dios sea firme en nosotros y Dios sea glorificado en nosotros. Gloria a Dios. Qué bendiciones oírlos, hermanos. La verdad que es una plática muy enriquecedora para los que estamos aquí, los que están escuchando la sabiduría que Dios les ha dado. Hay 3 puntos que comentaba el hermano Josué. Anótenlos: no culturizar su fe, hermanos. Como los católicos, no son católicos porque nacieron así. Somos cristianos, pues ¿por qué? Pues mi papá es cristiano. Aumentar la educación, invertir, hermanos. Comprar comentarios bíblicos, Biblias de estudio, que ustedes puedan compartirle un alimento a su familia y no tener los modelos deficientes, ¿no, hermano? Ahorita comentando lo que el hermano Amalio también decía, hermano Amalio, entramos en una modalidad de ganar perdiendo. O sea, queremos ganar almas, pero hemos perdido muchas veces el enfoque de ganar nuestra casa. Y muchas veces el cristiano, el líder de célula o de evangelismo, muchas veces llega al conformismo de decir: bueno, es que me estoy ganando almas, pero mi familia se está perdiendo. Y es un cuidado. Debe pasar las dos cosas. Así es, ganarse a los dos. Entonces debemos de tener nosotros ese cuidado de ir haciendo las cosas de Dios, pero desde casa. Que me impacta mucho cómo Dios en todo pone al hombre como cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque si se gana un varón, ese varón debe de ser el motor de ganarse su casa, porque tiene la influencia sobre su mujer, autoridad sobre sus hijos. Entonces depende mucho de él que su casa se salve. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué irá a pasar, hermanos, con la gente que solo dependía de la iglesia, del culto? ¿Qué irá a pasar con ellos? Bueno, el primer riesgo que yo veo es que ya no vuelvan al templo ahora.
¿Por qué? Porque ahorita están enfadados, ahorita están nomás viendo televisión, ahorita quizás se dieron más al pecado, porque toda su actividad era en las cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, si alguien nos está escuchando y tiene problemas de esa índole, yo le invito a que siga para adelante, siga, levántate y resplandece, porque si la Biblia dice levántate es porque alguien estaba caído, ¿verdad? Entonces, pienso yo que es buen tiempo ahorita, ya con esta enseñanza que Dios nos dio, esta pandemia, que Dios está tratando con cada familia, como digo, porque eso es lo que quiso Dios, nos la quita a los pastores y trata con ellas. Ojalá que tú abras tu corazón y tú aceptes y reconozcas, y ahora que regresemos, tú ve el templo a adorar como una culminación, como el clímax, y entre semana tú cumple tu ministerio, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tú levántate, resplandece, y tú, porque alguien va a ver tu luz. Es todo, no se ocupa más, pienso yo, que es sinceridad nada más a decir, yo fallé. Porque miren, antes que llegáramos a la pandemia, ¿cómo era la iglesia? Pues iba a la iglesia el que tenía ganas, el que podía. Había gente muy firme, y damos gracias a Dios por los pastores por eso, pero la inmensa mayoría de los hermanos iba cuando podía, cuando tenía ganas, se impusieron a la comodidad y a objetar todo. Hay gente que en la iglesia vivía objetando todo. Bueno, aquí Dios nos paró a todos, ¿verdad? Y ojalá que usted y cada quien entendamos que Dios quiere una iglesia que se levante y que alumbre. Eso es todo. No importa lo demás. Que tienes problemas, si te levanta Dios, las cosas van a cambiar. No importa, tú no te fijas, es que yo soy así, que yo soy acá. No, si te levanta Dios, tú levántate y verás. Y vas a ser tan feliz, tan dichoso cumpliéndole a Dios, y vas a disfrutar la vida. Amén. Hermanos, pienso aquí sobre la tremenda importancia que tiene el que nosotros todos reforcemos, fortalezcamos y establezcamos el verdadero carácter cristiano. Porque tenemos la palabra de Dios que nos dice que cuando sea el levantamiento de la iglesia, las 5 vírgenes imprudentes se van a quedar, y esa gente siempre estará en la iglesia. Allí en la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña, hay ovejas, pero también hay cabritos. Así, aquí lo que importa para cada quien que me esté escuchando es que se pregunte qué soy yo, cuál es mi carácter, ¿verdad? Porque esa es lo que marca la realidad. Y que cada quien tomemos nuestro lugar. Cada quien debe tomar su responsabilidad en esto. 2 mujeres estarán en una casa moliendo, dice, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en la cama, uno es tomado y el otro es dejado. Siempre va a haber esta gente, y aquí lo importante sobre este mensaje es que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de nuestra seguridad espiritual. Los tibios siempre van a estar ahí. Ay, Señor. Pero el mensaje directo para cada persona es: ¿tú entre cuáles estás? ¿Estás entre los tibios o estás entre los calientes? Aleluya. Y los fríos, pues esos Dios ni los conoce, están muy lejos de Él, ¿verdad? Pero el problema de los tibios es que dicen ser, aparentan y no son. Y el foco, el foco, el ojo de Dios ve perfectamente quién es quién. Así que el mensaje muy directo es para cada persona. Cada uno en lo personal tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida espiritual, de cultivar el verdadero carácter en Cristo, que nos asegure que cuando se toque la trompeta vamos a ser levantados con el Señor. Porque pues siempre va a haber forma de aparentar,
Pero aquí no se trata de aparentar, se trata de cada uno de nosotros ser genuinos para Dios. Así es, hermano, y pues Dios no puede ser burlado. Dice el hermano Amalio, como dice la Biblia, una mujer estará moliendo, una será llevada y la otra va a seguir moliendo, hermano. Va a seguir de molona. Dos van a estar en la cama y uno va a seguir roncando, hermano. Dice el hermano Josué, vamos a 50 y 50%. Entonces, aprender la lección. Esto es algo vital, hermanos. Ya lo vivimos. Necesitamos aprender la lección. Yo les quiero preguntar algo a nuestros siervos. Los dos han tenido la bendición, el honor de Dios de ser los obispos de la iglesia, de ir enfrente. Ustedes saben lo que representa esto. Y le mandamos un saludo a nuestro obispo, a nuestro hermano Isaac. Hermanos, Dios lo bendiga a nuestro hermano. Quiero preguntarles algo porque su opinión tiene mucho peso. Para ustedes, con esta situación, hablando de la Iglesia Apostólica de Tijuana, la institución, ¿va a crecer o va a decrecer? Tanto espiritualmente como en cantidad. Bueno, yo pienso que en el pronto regreso que tengamos, quizás muchos hermanos que no tenían el suficiente aceite, como dijo el hermano Amalio, ¿verdad?, para ser prudentes, no regresen algunos. Se les acabó el gas. Pero también creo que muchos hermanos que se habían desanimado por muchas causas, Dios trató con ellos. Y mucha gente va a regresar a la iglesia de aquella. Y muchos de los que dije en el principio, Dios trató con ellos y para este momento ya están arrepentidos y están con ansias de regresar a la iglesia. Creo yo entonces que la iglesia, como es de Dios, el diablo no la puede destruir, pues. Entonces, todo el que oiga la voz de Dios, todo el que se humille a dejar su orgullo y su vanidad y su comodidad, va a ser un número bastante grande. Y la iglesia, como estamos próximos a ser levantados, la iglesia, esta es la última oportunidad que Dios le está dando a la iglesia. Porque yo decía hace rato, Dios nos ha enseñado que la pandemia tiene una enseñanza para el gobierno, otra enseñanza para el ciudadano, pero para la iglesia tiene su enseñanza. Y la iglesia debe ser sabia y ojalá que ustedes que están en su casa y nosotros que estamos aquí, los pastores, cada quien retomemos nuestros lugares ahora que regresemos, porque hay que admitir que hemos fallado. No nomás el pueblo, también los pastores. Hay que admitir que Dios nos perdone que a muchos nos entró solo el interés de la economía. Y en el cuerpo pastoral yo veo en veces también mucho orgullo para tratar a la gente, para amar a la gente, para atender a aquel que es descuidado, como que a veces nos desespera, el débil. Y eso no está bien de parte de nosotros como siervos de Dios. Nosotros tenemos, lo nuestro es amar al pueblo de Dios y recibirlos y con buen ánimo, con cariño, con aprecio. Y muchos pastores hemos fallado en ese sentido. Y entonces este regreso es una oportunidad para todos. No para todos los pastores, claro, pero una gran mayoría tenemos que hacer cambios. No nomás el pueblo, no nomás el pueblo. Nosotros también los pastores tenemos que volvernos y levantarnos y resplandecer como Dios quiere que resplandezcamos como sus representantes, humildad, sencillez, amor, disposición, entrega a la obra de Dios, aleluya. Ese es mi opinión, así que va a venir bendición, gloria a Dios, va a venir bendición. Amén, así es. Gloria a Dios. Yo diría que hay cosas impredecibles. No podemos predecir exactamente qué va a pasar, porque ahora se está hablando de una nueva modalidad de culto, con restricciones que nunca se nos habían impuesto. Ahora hay peligro de que esté junta la congregación y esté cantando.
por la expansión del virus. Entonces no vamos a cantar, nosotros estamos acostumbrados a orar en voz alta, a todo lo que damos. Con todo el chofar prendido. Estamos acostumbrados a ministrar, casi a empujar a la gente hasta que se caiga si es posible, ¿verdad? Y ahora ya no podemos ministrarles de esa forma. Ahora sí ya los tiene que tumbar Dios, si no, no se van a caer. Entonces viene una nueva modalidad de culto. Y nosotros realmente es un tiempo para buscar a Dios y buscar su dirección. Cómo hacer las cosas de tal manera que la obra de Dios se consolide. Es un reto el que viene muy especialmente para los pastores. Dios nos ayude. Para todos los que ejercemos un ministerio, para todo el liderazgo de la iglesia, viene un reto como nunca lo habíamos enfrentado, porque tenemos que trabajar con una nueva estrategia y tenemos que buscar esa estrategia que dé en el blanco. Que se mueva Dios. Sí, que produzca el fruto que Dios quiere. Porque mire, permítame hermano Mario, porque si le vamos a dar mucha importancia a las reglas, en el sentido de que los pastores y los que estemos ahí recibiendo a la gente, exageremos las reglas que nos han dado de sanitización. Claro que hay que observarlas, pero nosotros vamos a ir al templo a alabar a Dios. ¿Se fija? Que el que esté presidiendo no esté queriendo ahogar a la gente, no se muevan, no salgan. No, pues, se fija. Sí, guardando las reglas, pero que no le demos más importancia a esas reglas que a lo que fuimos, que es alabar a Dios. Verdaderamente nos enfrentamos a un gran reto. Interesante. A un gran reto. Porque uno de los secretos de nuestros cultos públicos es la adoración. Y es la adoración como nosotros sabemos adorar. La carta de presentación. Sí. Y nosotros tenemos que buscar la forma de motivar la espiritualidad. Una administración que cobre efecto en la gente. Ese es el reto que viene, verdaderamente. Buen reto. Para la gente que está desanimada, ¿cómo lograr animarla y levantarla? De pronto es posible, ahorita hasta la gente se nos está muriendo. Yo ya llevo 3 sepultados en estos días de la congregación. Entonces, sí debemos de tener cuidado. Debemos de tomar medidas, pero sin descuidar una administración efectiva. Ese es el verdadero reto que estamos enfrentando. Y si lo hacemos de una manera apropiada, correcta, donde buscamos realmente que el Espíritu de Dios se mueva y que sea el Espíritu de Dios el que dé testimonio, allí va a estar la clave para que gente que esta situación la ha estado despertando y que ha estado diciendo, ¿cuándo se congregan? Yo quiero ahora. Hay gente que está empezando a preguntar, seguro que sí. Entonces, Dios nos ayude porque viene un gran desafío. Así es, hermanos, y como también hay una parte muy importante de lo que estamos hablando, porque la Iglesia Apostólica, una de las características por la que la gente la busca también es por ese mover pentecostal, o sea, esa libertad para el mover del Espíritu Santo, y es algo en el que hay que pedirle sabiduría a Dios, porque tampoco nos vamos a ir al otro extremo, en caer en algún, como los metodistas, pues, o los que ya tienen una manera muy distinta de adorar a Dios. Ahorita nuestro hermano Josué tocó un punto que me llamó la atención, y fue hablar acerca del desarrollo de los pastores. Si ya, hermano Josué y hermano Amalio,
sin pandemia, sin COVID, sin virus, ya había pastores que ya estaban distanciados del pueblo, ya ellos ya habían puesto distancia por no entender el pastor darse al pueblo. Ahora imagínense con esto, hermano. Si antes ya se batallaba para saludar o abrazar un pastor a la oveja, pues menos, porque ahora aparte ya le dieron herramientas para hacerlo. Decía el hermano Josué, puede ser el dinero, puede ser el orgullo, el desvío de alguien de no entender su posición, puede ser de repente, puede ser que alguien esté trabajando en alguna congregación, no necesariamente chica, puede ser grande, ya no se sienta a gusto o anhele algo más, y eso lo puede desviar de cuidar lo que ya tiene. A veces anhelamos cosas, pero descuidamos las que Dios ya nos ha concedido. Quiero yo preguntarle a ustedes, hermanos, y esto los pastores que estén ahí jóvenes, en su mayoría, quiero que los hermanos le den un consejo a los pastores jóvenes. Ustedes, que a ellos ya les tocó este tiempo, ¿qué le aconseja a usted, hermano Josué y hermano Amalio, a un pastor joven, ahora que regresemos, podamos decir así, hermano? Bueno, yo le diría a los pastores jóvenes y a los viejos que pienso yo que el éxito del pastor no está en que sea el mejor predicador. Ese es un problema de muchos pastores. Creo yo que el éxito de un pastor está en que tenga magníficas relaciones con la iglesia. Un pastor que sabe abrazar, que sabe estar con el que llora, que sabe estar con el que sufre, aunque tenga flaquezas, aunque tenga debilidades, ese pastor va a tener éxito. Pero si no tiene buenas relaciones con el pueblo, así seas el teólogo más fregón de Tijuana. Óyeme bien lo que estoy diciendo los teólogos, porque yo he estado en la escuela de teología, pues si te meten mucho aire en la cabeza, y está bien, hay que ir, qué bueno que vayan a la escuela de teología, pero entendamos, Cristo fue sencillo. Le preguntaron los escribas y fariseos, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Por qué? Porque había muchos problemas, porque los teólogos de aquel tiempo, los pastores de aquel tiempo, de los 10 mandamientos, había uno que había sacado 635 leyes de los 10 mandamientos. O sea, los escribas y fariseos tenían razón cuando le dicen a Jesús, ¿a cuál hacemos caso, no? Oiga, y Jesús, aquellos tenían 635, Jesús lo resumió en 2. O sea, no la hagamos cardíaca, pues, o sea, la cosa es sencilla. Pastor, la cosa es sencilla. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a esto, y cállate la boca. Es todo. Así de fácil. No andemos con tanto que yo y que para acá. No, hermano, tú llévatela bien con los hermanos, hasta con el que no está de acuerdo contigo. Ve y ora por él cuando esté enfermo. Y vamos a ver si tu iglesia no va a crecer. Y vamos a ver si el Espíritu Santo no se va a mover. Y vamos a ver si no va a haber cultos alegres y fogosos. Gloria a Dios. Porque eso es todo el éxito del pastor. Levántate, o sea, pastorea y vas a resplandecer. Es todo. Dios les bendiga. No, pues apoyando lo que dice el hermano Josué. La Biblia dice en estos 2 mandamientos se resume toda la ley y todos los profetas. Y cuando hablamos de los profetas hablamos de mensajes tan profundos, como dijo Pablo, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entendió sus caminos? ¿Ven? Entonces todo se resume en estos 2 mandamientos. Entonces quiero predicármelo a mí mismo y lo comparto con mis compañeros pastores viejos y jóvenes. Si queremos nosotros tener éxito, creo que el secreto es en mantener una relación íntima, fuerte, estrecha con Dios. Es buscar que el Espíritu Santo retome nuestras vidas, nos llene y que Él se glorifique a sí mismo en nosotros.
El secreto de aquellos hombres como Nachito Mariscal no eran hombres de letras, no eran de palabras, eran hombres tan sencillos, pero eran unos hombres que dependían de Dios. Ellos aprendieron a depender de Dios, aprendieron a amar a Dios con todo su corazón, y lo que ellos no podían hacer, miren que Dios lo hacía delante de ellos. La iglesia por las sierras, por todas partes, se extendió gracias a esos hombres, y hoy en este tiempo es lo que el Señor está necesitando, hombres que se entreguen a Él con todo su corazón, y de ahí va a depender que la iglesia se ponga en una situación de madurez espiritual para ser levantada por el Señor. Porque en el capítulo 14 de Apocalipsis hay la figura del que estaba en aquella nube con una hoz aguda y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la mies está madura. Entonces necesitamos entrar a ese nivel de madurez, pero la clave para mí es bueno el conocimiento, es excelente, no lo podemos echar a un lado, pero si se descuida lo más importante, lo demás es secundario. Es secundario. Así que ahí está el verdadero desafío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, qué importante aquí nos dicen los hermanos, nos habla de nuestro hermano Mariscal, nuestro hermano Josué nos habla de la sencillez. Este es un buen consejo para nosotros y para los pastores más jóvenes también, porque a veces queremos sustentar el llamamiento en el conocimiento, en la preparación humana, que dice nuestro hermano Amalio es buena, de hecho debe de ser, pero no debe de tomar el lugar que predomine en nosotros. Me viene a la mente esas palabras sencillas que decía Jesús cuando le preguntaban algo: yo soy el camino. ¿Dónde está lo complicado de ahí? Yo soy la vida. Cosas tan fáciles. Así es, no se complicaba la vida. Pastores jóvenes, preparen, estúdiense, pero no se complique la vida, porque van a terminar complicándosela a la iglesia, hermano. Y al rato, en vez de oír un sermón, vamos a necesitar intérprete de ustedes. Mejor que Dios nos use, que Dios nos llene de su Espíritu Santo para esa preparación. Bueno, estamos a punto ya de cerrar, hermanos. Quisiera hacerles la última pregunta porque es muy importante. ¿Cómo, hermanos, a nivel de todo tipo espiritual, a nivel de congregación, a nivel de institución, cuál es su opinión? ¿Cómo se comportó la iglesia apostólica en esta pandemia? A su consideración, ¿cómo nos portamos? Bueno, como yo he visto a poca gente de la iglesia, solamente los que están ayudándome para elaborar los cultos y el comité que nombré cuando empezó la pandemia para atender a las familias de escasos recursos, ¿verdad? Algunas 25 personas son con las que he convivido, pero pienso que la iglesia, muchos hicieron lo que debieron de haber hecho, estuvieron contactándose en los cultos, ¿verdad? Pero veo mucha gente que no se contactó, porque era la forma de adorar a Dios, ¿verdad? Era la forma de mostrarle cariño a la obra de Dios, amor, convicción hacia la iglesia, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahora que regresemos, pues los unos y los otros tenemos que unirnos, como decía hermano Amalio, al reto de la nueva forma, de la nueva adoración a Dios en las nuevas circunstancias que estamos, ¿verdad? Tanto unos como otros, ¿verdad? Los que no se adaptaron, los que sintieron que estaban de vacaciones y se la miraban, ahí estaban con el control terremoto, ahí están nomás ahí, y pues ahí está el resultado. Pero hubo gente santa que buscó a Dios, hermanos que nos hablaban, ¿verdad? Cómo están y todo eso, y con algunos que tuvimos contactos vía teléfono. Así que yo invito a que todos, ahora que regresemos, espero que sean unos 15 días a más tardar, Dios nos permita unirnos
todos a pesar de nuestras diferencias. Como dicen por ahí, gracias a Dios por nuestras diferencias y hay que unirnos a alabar a Dios. Amén. Yo he observado un comportamiento peligroso por un lado y benéfico por el otro lado. Porque ahora que todo se da a través de las redes, nuestra gente ha empezado a meterse y tener acceso a muchos predicadores de todo tipo. Hay buffet. Sí. Y el problema es que hay predicadores con herejías destructoras, pero son muy hábiles para cautivar la atención de la gente. Entonces yo he estado viendo que hay gente que se ha empezado a desestabilizar espiritualmente, a desestabilizar doctrinalmente, porque pues ahora como han tenido tiempo de escuchar a muchos, incluso han salido predicadores de las mismas filas de la iglesia que empiezan a meter ciertas, pues yo le llamaría herejías destructoras, porque con cierta sabiduría, disque espiritual, tuercen algunas cosas que para los miembros son imperceptibles, no las notan. Uno que conoce que está arraigado, inmediatamente este va por otro lado, este va mal. Y cuando uno se pone a observar la vida de esos ministerios, son ministerios vacíos que nunca han tenido éxito, pero que ahora a través de las redes están queriendo impactar y desafortunadamente sí han logrado impactar a mucha gente. Una de las prédicas que he oído yo por allí, porque hermanos me mandan link y me mandan sus cuestionamientos. Oiga, dice que si nosotros estamos organizados en células, estamos como una empresa y que estamos siguiendo mandamientos de hombres. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Ve? Y bueno, qué bueno por lo que preguntan, porque a ellos se les puede orientar. Pero cuánta gente hay que uno ni siquiera sabe que están siendo torcidos. Exactamente. ¿Ve? Entonces, eso para mí también representa un nuevo desafío, porque nosotros necesitamos volver a retomar la enseñanza de la sana doctrina y comenzar a darla a la gente. Porque el otro lado positivo que yo le he visto a todo esto es que ahora los predicadores a través de las redes hemos estado logrando hacer un impacto más fuerte que el que teníamos encerrados en el templo. Porque yo en mis sermones me contacta gente de diferentes lugares que yo ni siquiera conozco, y así es, hermano, y gloria a Dios, y que Dios lo bendiga, y que... Tremenda cosa. ¿Verdad? Mucha gente, me he dado cuenta de que hijos en algunos hogares de hermanos rebeldes que nunca han querido acercarse por nada a la iglesia, ahora la mamá, el papá, oye, ayúdame aquí a meterme, ven, estate aquí, y ahora los tiene allí en la casa escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Así que ha sido bendición por una parte, pero peligro por otra parte, hermano. Y Dios nos ayude. Claro, hermano. Hermanos, solo estoy muy de acuerdo con el hermano Malio en los riesgos que hay hoy en día. Quiero decirles a la iglesia que yo estoy dando las clases para el proceso de ganar, están en la página de la iglesia y las pueden bajar hasta para que se bajen las verdades vitales. Y el proceso de maduración, ahorita ya vamos en el punto número 7, que es la doctrina, también está en la página live. Para si algún hermano quiere fortalecer su fe, las puede bajar. Por ejemplo, la lección número 7 que yo di dentro de la doctrina es: una vez salvos, siempre salvos, fue la clase de ayer,
del jueves pasado, fue la clase del jueves pasado. Así que si gustan, ahí están los conceptos apostólicos que tenemos, que manejamos, y los hermanos de la iglesia, las clases se las mandan a las visitas, a los padres espirituales se las mandan a las visitas. Así que les hago el conocimiento de eso, y próximamente voy a abrir un canal para solo hablar de la familia, temas familiares. Y voy a seguir, aunque regresemos al templo, yo voy a seguir impartiendo estudios a través de la página de la iglesia en vivo. Dios les bendiga. Excelente. Bueno, hermanos, ya para despedirnos, quiero decirles que aprovechemos la oferta de nuestro hermano Josué de adquirir esos escritos, porque ahorita ya, tristemente, hermano, todo se cobra. Ya hablando de derechos de autor, ahorita ya todo lo que queramos hacer, hermanos, quieren son videos, todo ya la gente quiere el crédito de que ellos, y yo los invito, me ha tocado ver que los publica el hermano en Face, son muy buenos y muy enriquecedores. Y hermano, qué bendición que va a abrir un canal, qué bendición, porque ahí es una plataforma para predicar la palabra de Dios, y es de bendición. Así que, hermanos, esperen que el hermano nos promocione su canal para poder estar ahí atendiendo los buenos consejos que Dios le ha dado y que es reconocida su sabiduría. Bueno, hermanos, para despedirnos, me gustaría que los hermanos se despidieran de nosotros. Hermanos, nos sentimos honrados, ustedes llegaron para engalanar esta actividad, y la verdad que tienen todo mi respeto, tienen todo mi reconocimiento y mi admiración, hermanos. Dios les pague, los admiro, y sé que fueron también compañeros de mi Señor Padre, que ya está con Dios, hermanos, y en lo que yo les pueda servir, aquí estoy. Despídense de nosotros, hermanos, por favor. Pues un placer haber estado aquí. Te felicito, Carlitos, por este tipo de programas, ¿verdad? Que sigamos nutriendo a los miembros de la iglesia donde quiera que estén. Felicidades, un placer, hermanos. Dios los bendiga a ustedes que están en casa, Dios les prospere, y les invito para que sigamos todos juntos esperando al Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bueno, reiterando lo que dice nuestro hermano Josué, me uno a la felicitación a Carlitos, a la iglesia número 64, a todos los jóvenes entusiastas de esta congregación, ¿verdad? A toda la iglesia, que Dios les bendiga y que sigan con ese mismo ánimo. Dios les bendiga. Amén. Dios les pague. Hermanos, Dios les bendiga, no se desconecten. Seguimos en este maratón con una palabra tremenda de Dios para su vida. Dios les pague.